agarremos la Biblia, acompáñenme a Levíticos capítulo 25, porque el tema que voy a hablarles se llama Libres por fin. Así que hoy día vamos a aprender mucho acerca de esta promesa de que Dios nos ha dado libertad. Vamos a Levíticos capítulo 25, verso 8 al 13, vamos a leerlo. Y dice así, a ver, atentos, amada iglesia. 7 veces contarás 7 años sabáticos, dice. De modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. El día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. Repite conmigo, trompeta. Ya, otra vez, trompeta, fuerte, iglesia. Esta palabra es clave, por eso quiero que la puedas memorizar. Ok, dice, el año 50 será declarado santo, año 50, y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ahora repite conmigo, jubileo. Ya, ok, muy bien. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo, repítate jubileo. Fuerte, iglesia, jubileo. Y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año de jubileo, cada uno volverá a su heredad familiar. Pastor, no he entendido nada lo que he leído. ¿Qué es 7 pues 49? ¿Qué tiene que ver? Tranquilo, te voy a explicar todo eso en esta mañana. Pero primero, para entender un poquito lo que acabamos de leer, quiero irme un poco a la cultura que vivimos, esta cultura occidental, ¿no? En nuestra cultura occidental tenemos costumbres, ¿no? Nos gusta celebrar muchas cosas. Si ustedes revisan sus calendarios, existen diferentes celebraciones, ¿no? Como el Día del Padre, Día de la Madre, primer mes de nacido, los enamorados, primera semana de enamorados. O sea, somos una cultura que nos gusta celebrar constantemente, ¿no? Por algo se ha instituido el Día del Ceviche, ¿no? ¿Cuándo es el Día del Ceviche? Los cevicheros. No hay cevicheros en este lugar. Sí hay, pero no, ¿qué es? Como si dijera, ¿cuál es el cumpleaños de tu hijo? No. Ya. ¿Cuándo es el Día del Pollo a la Brasa? ¿En qué? Pero fecha, bueno, es como que me pregunta mi esposa, ¿cuándo nació nuestro hijo? En mayo, le digo. Entonces me bota en la casa, ¿no? Tengo que decir la fecha, la hora, todo, minutos, segundos. ¿Cuándo? Pero se dan cuenta que todo ponemos, inclusive en Argentina me di cuenta que existía, también felicitarlas a ustedes por el Día de la Mujer que tuvieron el día viernes, espero que le hayan pasado bonito, un aplauso para todas las mujeres, la definición de mujer. Me encanta una de las definiciones de mujer, la palabra mujer, una de sus definiciones se define como la que sostiene al fuerte. Entonces eso, por eso se llama ayuda idónea, no ayuda demonia. Entonces tienen por eso que leer la Biblia para saber cómo poder ser un complemento, o sea, cómo cumplir tu propósito en la vida. Pero en Argentina me llamó la atención que había que el día del hombre, si no me equivoco, es el 19 de noviembre, que nadie se acuerda, ¿no? Ni yo. Todos pasan desapercibidos esa fecha, ¿no? Ustedes saben muy bien, ¿no? Pero también en Argentina se instituyó el día del inodoro, ¿ya? Y llamó mucho la atención de que en Argentina, porque esto lo sacaron en una noticia, se tuviera más publicaciones del inodoro que del hombre. O sea, ¿te has dado cuenta que a las personas les gusta celebrar y hacen cualquier pretexto para poner días festivos? Pero al igual que existen días festivos en lo que es la cultura occidental, también existen fiestas en la cultura oriental. Y voy a enfocarme específicamente en la judía. Y porque ellos tienen fiestas que fueron instituidas por Dios. Por ejemplo, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, y demás fiestas que todos hemos ido escuchando a lo largo que conocemos la palabra de Dios. Pero hay una fiesta en específico, que creo que muy poco le hemos hablado acá, que se llama, que primeramente no se celebra cada año, sino que se celebra cada 50 años. Y se llama la fiesta del jubileo. Repite conmigo, jubileo. Ya. ¿Qué pasaba en esta fiesta? Porque esto es algo que el Señor habla al pueblo de Israel. Muchas veces nos cuesta leer estos libros como Números, Levíticos, porque uno dice, qué aburrido, son tantas
tantos números, ¿no? En realidad este libro de números, tantas cosas que parecen sin importancia, pero tienen mucha importancia porque son cosas que Dios habló al pueblo de Israel y que más adelante íbamos a entenderlo con la llegada de nuestro Salvador. Por eso yo les animo, lean el libro de Levíticos y de Números. Ahora, ahorita te voy a contar qué es lo que pasaba en esta fiesta y por qué es lo que hemos leído. Primero, jubileo, ¿qué significa? Significa trompeta, por eso te dije, di trompeta hace un momento. Significa celebración, significa fiesta. Y había tres cosas que pasaban cuando llegaban los 50 años o el día del jubileo. ¿Qué pasaban? Te voy a contar. En ese año, todos esperaban emocionados, ¿no? Faltando segundos, minutos, y de repente, ¿cuándo se daban cuenta que llegaba el jubileo? Cuando escuchaban trompetas. Tan, 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 y la gente estaba realmente feliz. El día de la fiesta, el año de la fiesta había llegado. Porque ¿qué sucedía? Número uno, ocurría, era también conocido como el año de la restitución. ¿Y qué significa restitución? Devolver. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que durante todos esos 49 años tú habías tomado malas decisiones, te habías endeudado, se habían llevado tus cosechas, tus casas y demás, todo lo que era propiedades. Pues llegado el día del jubileo, la persona que te había quitado esas cosas te lo tenía que devolver. Imagínense la emoción, ¿no? Perdí mi casa, mi casa de 3 pisos y llegó el día del jubileo. Jonathan, toma tu casa de 3 pisos y tú, gracias Dios, la tierra de muchas hectáreas donde sembraba mi chirimoya, toma tu tierra, y todas las cosas que alguna vez te habían sido quitadas te eran devueltas. ¿Cuántos quisieran eso? Bueno, ¿no? Está buenazo, ¿no? Número 2, ¿qué otra cosa pasaba? También era el año de la liberación. Pero no solamente eso, escúchame, sino escúchame, si tú debías, supongamos, al banco una cierta cantidad de dinero, el banco se olvidaba. Y acá, imagínate que el día de hoy te estás debiendo más de $100,000, pues en el día del jubileo toda deuda también era borrada. También se le conoce como el año del perdón, pero ahorita voy a entrar en ese detalle. Vamos a la segunda parte, que también era conocido como el año de la liberación. ¿Qué pasaba? No solamente te devolvían tierras. Si tú no pagabas lo que debías a tus acreedores, ellos tenían el derecho de llevarse a tus hijos, de tomar esclavos. Pero tocada la trompeta, ta tan, ta tan, ¿saben qué pasaba? Todo esclavo era libre, y los hijos que estuvieron por años en cautiverio, alejados de su familia, regresaban a casa, a volver a ver a papá, a mamá, a volver a ver a sus esposos. ¿No se acuerdan esa historia de Eliseo, donde viene una mujer que se le había muerto el esposo y ella está llorando porque no tiene con qué comer, y le dice: Señor, no tengo con qué pagar mis deudas, y si no pago van a tomarse a mis hijos para que se los lleven? Pues específicamente eso pasaba. Si tú no tenías una deuda y no pagabas, podían tomar a tus hijos como esclavos y no verlos por mucho tiempo. Pero llegó el día de jubileo y la gente era libertada y iba a sus casas a reencontrarse con sus seres amados, con sus seres queridos. Qué buena noticia, jubileo, ¿verdad? Eso pasaba cada ¿cuánto? 50 años. Y también que también se celebraba esa fecha de jubileo, era el año de la redención. ¿Ya? En la redención pasaban dos cosas: había perdón y había un nuevo comienzo. Pero te voy a explicar cómo funcionaba eso, porque no quiero que esto se quede en el aire. No había día de jubileo si es que antes no había, y esto se ocurrió un día antes, día de la expiación. El día de la expiación sucedía antes del día de jubileo. ¿Y qué pasaba el día de expiación? Recuerden que los judíos tenían que llevar su cordero y les quitaban toda la sangre, y esa sangre y ese cordero tipificaban tu misma persona. Y el sacerdote iba y derramaba la sangre preciosa sobre el Santísimo, el lugar santísimo, un lugar donde no entraba luz, y ahí Dios perdonaba el pecado de los hombres por un año. ¿Ok? Eso es lo que sucedía. Pero me llamó la atención que en Levíticos dice y en Números, que llevaban 2 corderos. Eran 2. Entonces la pregunta es: ¿para qué llevaban 2? Uno era para lo que te he dicho. Sacaban toda la sangre y la sangre la vertían, ¿no?, sobre el lugar santísimo, donde estaba esta caja donde la presencia de Dios descendía, su Shekinah.
Y los ángeles estaban ahí. O sea, quiero tipificarte un poquito para explicarte. Voy a ser un poco maestro, ¿ya? Los ángeles que tú veas en la Biblia mirando hacia abajo, normalmente los expertos en teología dicen que es juicio. ¿Ok? Porque en donde los ángeles estaban parados, mirando para abajo, se encontraba lo que era la ley, las tablas de la ley. Entonces, cuando tú vienes y echas la sangre, tipifica de que Dios ha perdonado a través de la sangre nuestros pecados. Eso que te daba, escúchame, por eso te decía, el día de la expiación también era perdón, perdón. Y eso ocurría, el día de la expiación, ocurría un día antes del día del jubileo. Este es un cordero. ¿Y para qué servía el otro cordero? El otro cordero, ¿saben lo que hacían? Lo llevaban hasta un desierto. Y le decían, corre, Forrest, corre. Y el cordero pues salía corriendo y no volvía atrás. ¿Saben qué significaba eso de que Dios ha olvidado todos los pecados? Dios lo que ha hecho es hacer algo nuevo en ti. Tienes un nuevo comienzo en tu vida. Un día antes. Y por eso, cuando sonaba esta trompeta por el día de jubileo, había no solamente devolución de tierras o de bienes, que alguna vez los habías perdido, que no solamente había libertad para los hijos, para los esclavos, sino que también había perdón y un nuevo comienzo para nuestra vida. ¡Wow! Yo te quiero decir algo, hermanos. La Biblia dice que hoy en día estamos viviendo un día de jubileo, gracias a Jesús. Gracias a Él. Hoy en día con Jesús hemos ganado muchas cosas. La Biblia dice que hemos sido prosperados en todas las cosas. Dios nos ha dado el poder para prosperar sobre la tierra. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Y sabes cuál es la prueba? Te voy a explicar para que te des cuenta cuál es la prueba. Cualquier persona que quería dirigirse a Dios o hablar a Dios no podía hacerlo. Nadie podía hacerlo. Solamente la única persona que podía entrar a la presencia de Dios era un sumo sacerdote una vez al año. Un sumo sacerdote. No pudieron disfrutar. ¿Sobre quién venía la presencia de Dios? Sobre reyes, profetas y sacerdotes. Sobre ellos tres. Reyes, profetas y sacerdotes. Sobre nadie más. O sea, nadie más pudo tener esa experiencia de conectarse, hablar con Dios. Pero tú hoy día domingo, antes de que empiece la prédica, te has parado acá, has abierto tus labios y has orado al Dios de los ejércitos y no ha habido muerte, no ha pasado un rayo que te haya matado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados el día que tú hiciste a Jesús el Señor y Salvador de tu vida. ¿Amén? ¿Lo crees? Dios es bueno, ¿verdad? Dáselo fuerte a Él. Entonces, nuestra vida debe estar constantemente en celebración porque ha sido libre. Y hoy día te quiero hablar un poco sobre la libertad. Por eso mi tema se llama Por fin libres. Y no es que por fin es que haya empezado recién, sino que esto arrancó el día que Jesús resucitó de la cruz. ¿Y de qué ha sido libre? Punto número 1, quiero hablarte de eso. Libres del pecado. Vamos a Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, verso 2. Mira lo que dice acá. ¿Qué es esto acá? Ya. Romanos capítulo 8, verso 2 dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué cosas? Del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. La Biblia dice que cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte. Pero cuando vino Jesús y resucitó entre los muertos, vino vida. Y la muerte y el pecado nunca más van a tener control de nosotros. O sea, ¿qué te quiero decir? Escúchame bien, tú que estás pasando por algún vicio. No tienes que estar atado por el alcohol, ya no más. Ni por sustancias. No tienes por qué estar viviendo de esa forma, porque Jesús ya te dio libertad. Él te dijo, corre. Ya no estás más esclavo. Ya no tienes un papá malo que te odiaba, porque la Biblia dice que ¿quién era nuestro padre antes de que Dios fuera nuestro padre? La Biblia, Jesús mismo lo dice. Ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras de su padre quieren hacer. Pero la Biblia dice que que el Padre nos adoptó y somos ahora sus hijos. Entonces, no hay nada en esta vida que te pueda atar. Nada. Nada, nada. Ni pornografía, ni drogas, ni alcohol, ni cualquier vicio, nada nos puede atar. Todo es fácilmente rompible cuando tienes a Jesús dentro de ti.
¿Me dejo entender? No hay nada. Pastor, mi hijo tiene problemas de alcohol. ¿Y qué no haces orando? Él tiene que conocer a Jesús, porque esta maldición se rompe simplemente cuando alguien decide entregar su vida a Jesús. Así de simple. No tiene que estar pasando por muchas cosas. Sí, puedes ayudar a la terapia, por supuesto que sí, porque si bien es cierto, Jesús te hace libre, pero que hay hábitos que tienes que cambiar. Y esos hábitos te ayudan, pues, estas terapias, ¿no? Estos cursos que hacemos y necesitamos. Pero en nuestro corazón la naturaleza de pecado ya no está más en nosotros. Ya no más. O sea, escúchame bien, iglesia. El día que tú dejes este cuerpo, ¿sabes lo que va a pasar? No es que van a venir unos grinch y te van a jalar los pies, unos monstruitos. Lo siguiente, que cuando tu cuerpo digas, Señor, ya no puedo más, ya no puedo. Cierras tus ojos y lo siguiente es Jesús. Lo siguiente que vas a ver es a Jesús. Lo siguiente, no vas a vivir sufrimiento de infierno. No, porque ya eso ya fue pagado. Todo lo que te estoy contando ya fue pagado. ¿Y quién lo pagó? Jesús. ¿Para qué lo pagó? Para que tú y yo no viviéramos eso. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han conocido a Jesús? Uy, a ellos sí les va a tocar. Recuerden que Jesús cuenta la historia de un rico y Lázaro. Y préstame atención con esa historia, porque esta historia no es una parábola. Esta historia es una historia que pasó en la vida real. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es una parábola? Porque muchos historiadores, teólogos de la Biblia dicen que cuando Jesús contaba parábolas, nunca utilizó nombres de ciudades, ni tampoco utilizó lo que era nombres, pero en esta oportunidad sí utilizó nombres y ciudades. Nombres. Y la Biblia cuenta que este rico que fue parar al lugar de sufrimiento, mientras que este chico pobre, bueno, vamos a llamarlo así porque a veces pensamos los ricos se van a ir al infierno, los pobres al cielo, y eso es falso, ¿ya? Tocó esta condición esta vez, pero no era así. Pero mientras este hombre ya había muerto, su cuerpo estaba sufriendo. Y dice que lo llama a Abraham y le dice, Padre Abraham, por favor, manda que por favor este mendigo pueda ayudarme, pueda traerme agüita a mi boca, porque acá sufro todo el tiempo, por favor. Y Padre Abraham le dijo, no puede, porque hay una gran cima que nos separa. Nadie puede cruzar, nadie puede ir ni venir, nadie. Entonces tú has tenido tu castigo por tu forma de vida y él está recibiendo consuelo. Y mira lo que dice después este hombre. Entonces dice, ¿puedes mandar a algún muerto que resucite para que le salve a mis familiares? Porque yo no quiero que ellos vengan acá. Yo no quiero, porque esto es un lugar de tormento. Mira, una persona que está viviendo en ese lugar, y Jesús lo advirtió. Qué bueno es Dios de advertirnos, ¿no? ¿Y sabes qué? Mira lo que le responde el padre Abraham. Ahí tienen a la ley y a los profetas, que a ellos crean. ¿Y saben lo que le dijo este hombre? Y ahí nos damos cuenta por qué él llegó a estar donde estaba. Ahí está la respuesta. Él mismo lo dijo. ¿Saben lo que él dijo? No, padre Abraham, eso no sirve. ¿Saben qué quiso decir Abraham? Ahí tienen a los profetas y a la ley. Estaba diciendo, ahí tienen a la Biblia y a los que predican la Biblia. A ellos que escuchen. Y él dijo, eso no sirve. Eso no sirve. Rechazó lo que el Señor dijo que teníamos que escuchar constantemente. Él rechazó, por eso llegó a ese lugar. Por eso, toda persona que rechaza a los que hablan la palabra de Dios, a lo que he escrito yo, lo rechazan a él, dijo. Me rechazan a mí. Y luego Abraham le dijo, ni aunque se levante un muerto, creerían. Ahí está la ley y ahí están los profetas. Hermano, Dios te manda y tiene misericordia en este tiempo para que creas. Que Él vino a la cruz, que vino un día, murió en la cruz y nos ha dado vida y nos ha salvado. Yo tengo un testimonio, yo tengo un antes y un después. Y ¿saben qué? Agradezco mucho que Jesús haya llegado a mi vida, que me haya mostrado realmente mi condición de pecador que tenía y que necesitaba de Él y que mi familia necesitaba de Él. Y yo sé que si tú hoy ya estás sentado en este lugar con todo el calor que se siente, es porque el Señor tiene un plan para tu vida. Él te ama. Y la Biblia dice que Él cumplirá su propósito en ti, no tu propósito, su propósito en tu vida. Por eso escucha el llamado a lo que Él te está diciendo. Pero la Biblia dice que el Señor nos ha hecho libre de los pecados. Hay una historia de un hombre, siempre me acuerdo de esa historia donde estaba en un servicio de hombres y él escucha la palabra de Dios.
escuche el llamado de Dios. Este hombre no era una buena persona, él mismo lo cuenta. Era una persona que vivía con muchas cosas, muchos vicios. Su corazón no estaba bien, pero dice que Dios habló a su vida. Y este hombre se para, viene delante del lugar donde este predicador está hablando, recibe a su vida, se arrodilla. Y las personas van, oran por él. Y cuando él llega a la casa, él contó que él siempre había sido adicto tanto a la pornografía como a las drogas. Y no podía vivir un mundo de ansiedad. ¿Y saben qué es lo que hizo ese momento? Este chico agarró todas las drogas que tenía, lo agarró, lo puso en una bolsa, lo tiró a la basura. De ahí el hombre contó, nunca más volví a mirar esa porquería porque sentí que ese día que fue ese servicio, Dios me tocó, Dios me abrazó, Dios me amó y me sentí libre. Después de muchos años pude entender que era la libertad de no estar esclavizado a todas esas porquerías. Y el hombre años más tarde comenzó a predicar y mucho más tarde muchas personas comenzaron a venir y luego se convirtió en un predicador en esa ciudad. ¿Cómo es posible eso? Es posible porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho libres del pecado. Libres, o sea, no hay nada que nos pueda atar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces vamos con el siguiente. El punto número 2, también la Biblia dice que Dios nos ha hecho libres de temores. ¿Y por qué es importante hablar eso? Porque todo el día o todos los días, hermano, todo el tiempo vienen temores, pensamientos que nos quieren paralizar, que nos crean desconfianza. ¿Saben qué es lo contrario de la fe? El temor. Lo contrario de la fe es el temor. Pero la Biblia dice que por fe tenemos que caminar todo el tiempo. Pero ¿saben cómo caminamos el día de hoy? Con temor. Porque piensas, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Me alcanzará? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Hay sueños que te estás evitando simplemente porque no confías en Dios. Porque lo primero que haces es mirar tu chequera y como ves que no tienes lo suficiente, dices, esto es imposible. Pero Dios nos ha enseñado a que no hay que correr, escúchame, con lo que tenemos, sino con lo que Él tiene. Y la Biblia dice que Él tiene mucho, Él es el dueño del oro y la plata. Y si hay un sueño, ha venido de parte del corazón de Dios. ¿De qué tienes miedo? Entonces, ¿sabes lo que tú deberías orar más bien? Señor, me has dado muchos sueños, pero te pido dos cosas. ¿Se acuerdan qué pidió Salomón? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Él no solo pidió sabiduría, conocimiento. Dame sabiduría y conocimiento. Entonces, ¿quieres que Dios te prospere en qué área? Económica, pastor, porque es lo que todo el tiempo nos paran pidiendo que oremos. Escúchame, entonces aprende a administrar tus finanzas. Toma cursos, aprende esas cosas, aprende a gerenciar, aprende a liderar. Si no, ¿cómo vas a crecer? Dios usa a los capacitados. La Biblia dice que todos han sido dados por dones. O sea, tú tienes dones y talentos, pues entonces dedícate a hacerlos crecer y Dios va a bendecir la obra de tus manos. ¿Saben? Y leí una estadística como estoy metido en todo este mundo de los negocios, pero me llamó la atención que dice que de las miles de empresas, cientos de empresas que comienzan a crecer o quieren salir a prosperar este país, más del 75-80% terminan desapareciendo en los próximos 5 años. Y una de las razones, ¿saben cuál es? Que no saben gerenciar. No saben simplemente cómo liderar, cómo trabajar con gente, no saben nada de dinero. ¿Saben lo que hacen? Todo lo que ganan, comienzan a comprarse cosas, sus casas, sus viajes. Malos empresarios, no van a durar. Pero Dios quiere que te bendiga, aprende estas cosas y que Dios te dé sabiduría para saber cómo manejarlo. En tu área familiar de la misma forma. Por eso hacemos cursos para matrimonios, cursos para madres solteras, cursos de hijos. Hacemos tantas cosas para que ustedes estén mejor capacitados y con sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría te ayuda a aplicar aquello que sabes. Y necesitamos sabiduría y conocimiento. Pero regresando un poco al temor. La Biblia dice, vamos a esta cita bíblica. Acompáñame, Salmos 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si hay momentos que vienen temores que, escúchame, todo el tiempo se pueden levantar. Nadie va a estar libre de que un temor pueda llegar hasta tu cabeza, hasta tu corazón. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, busca al Señor. Busca al Señor y Él te librará. ¿De qué tienes miedo el día de hoy? Pastor, siento acá algo aparecido en la parte de mi estómago. Puede ser un tumor, puede ser cáncer. ¿De qué tienes miedo?
Busca al Señor y Él te librará de todos tus temores. Capaz no es eso, te estás alucinando. Ahora, si lo fuera, tienes una promesa de parte de Dios que le ha dicho que Él envió a Jesús y su cuerpo fue hecho una llaga para que esa sanidad llegara a ti. Porque por su llaga fuimos nosotros sanados. Tienes esa promesa de parte de Dios. También pide sabiduría para no estar comiendo todo el tiempo Kentucky, pues, hermano. Sí, yo los he visto a algunos de ustedes en los moles con mucha gaseosa. Entonces hay que cuidarnos esa partecita. El pastor me ha visto, sí. Algunos, no a todos, ¿no? Pero Jesús enseña que no hay que tener miedo. Cuando Él habló a sus discípulos, les dijo, ¿por qué tienen miedo? Y luego mira lo que dice después, hombres de poca fe. El temor hace que tu fe se vaya, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué hace que regrese la fe? Cuando vas a su presencia y le dices, Señor, y le presentas, Señor, tengo miedo a esto. Ayúdame. Y el Señor te preguntará, ¿qué dice mi palabra? ¿Qué dice con respecto a esto? No tengas miedo. No tengas miedo de lo que vaya a venir. No tengas miedo. Pastor, me compró una casa en el 15. No tengas miedo. No se va a caer. Dios dice, he puesto los mejores cimientos para esta torre. Todas se caerán menos la tuya porque tú estás aquí. No tengas miedo, pastor, tanto choque, tantas personas, tanto el otro. No tengas miedo. Están secuestrando a tantos niños, a tus hijos no les va a tocar. No va a tocar. El diablo no se atrevería a meterse con un hijo de Dios porque no sabe. Ángeles cuidan, hermano, en verdad, ángeles cuidan a nuestros hijos. Mira, a mi hija se ha salvado de unas y yo siempre decimos los ángeles. Y hermano, a veces es un segundo. Ustedes son padres, ¿no? Un segundo y un descuido. Recuerdo que a mi hija la habíamos sentado al lado de la mesa y yo voy así de casualidad, digo, está muy lejos, y la acerco. Y hermano, y mi araña de vidrio, una de sus, ¿cómo te puedo decir? Un cajoncito de vidrio, ya no sé cómo explicarlo. Se zafa, y hermano, ese es muy duro, es pesante. Y justo cuando lo muevo, a los 2 segundos, y rebotó para otro lado. Y nosotros combinamos con mi esposa, su ángel está pendiente de las cosas, ¿no? Y no sé, una vez, ha sido varias veces donde quise, hermanos, un carro te iba a atropellar. Y no te atropelló, o te ibas a chocar. Y no te chocaste. Hubo una ocasión que su servidor, hermano, estaba yendo a barrer su techo de una de las casas que había hace muchos años. Y estaba subiendo una escalera, estaba en el 2.º piso. Y la escalera cede. Y me caí del 2.º piso con la escalera. Pero hermanos, habrá sido una reacción definitivamente y una ayuda de Dios, porque cuando caigo con la escalera así y mis huesos ni nada, pues, o sea, la escalera cayó y yo caí encima de la escalera, pero toda la escalera partida, pero no me hice nada. Bien, estuve bien. ¿Otro? ¿Qué pasa con estos micros? Están apagando, Fabricio. Entonces, hermano, Dios está cuidándonos. No va a dejar que nada malo nos pase. ¿Tú crees eso? ¿A los cuántos años quieres vivir, hermano? ¿Hasta los cuántos? ¿80, 70, 60? Pero vive predicando, hermanos. No digas, ya trabajé tantos años para mis hijos, quiero descansar, manténganme. No, hermanos, jubílate, pero jubílate predicando. Acá necesitamos a mucha gente que pueda servir, gente que necesitamos para niños, que trabajen en hombría, en mujeres, que haga algo. Porque apenas personas que digan, no, yo no voy a hacer nada, se tiran al abandono, se mueren rápido, pues. Pero tienes que estar activo haciendo las cosas. Y el número 3, quiero terminar con eso. Ayúdame, Joaquincito, antes de que te duermas. Entonces, no tengas miedo. No tengas miedo. Y número 3, hermanos, ¿saben de qué Dios nos ha hecho libres? Libres de la depresión y de la ansiedad. Y eso quiero tocarlo por unos minutitos. Regálenme, por favor, porque esto es muy importante. Ustedes saben que la semana pasada 2 varones se volvieron a lanzar del puente, ¿no? 2. Todas las semanas, hermano, parece. Y siempre me hago esa pregunta, ¿qué los llevó a tomar esa decisión? Y la respuesta siempre es la misma, ¿no? Problemas, depresión, ansiedad. Y a veces me pongo a pensar, ¿cuántas veces hemos conversado cara a cara con algunos de ustedes y quizás estás viviendo de esa forma?
Pues te tengo una noticia, no tienes por qué estar viviendo así. Porque la Biblia dice que Él nos ha librado. Y me gusta la Biblia porque es un libro que no se tapa o que no pone máscaras. Si tú revisas a cada hombre de la Biblia, en su tiempo, todos tuvieron errores, todos hicieron tonterías, todos pasaron por circunstancias, o sea, no hay un perfecto. Bueno, solo Jesús. Pero hay un hombre que mucha gente le ha puesto a sus hijos este nombre, que es admirado por muchos, y la Biblia cuenta que ni siquiera vio muerte. Su nombre es Elías. ¿Y por qué me encanta Elías? Porque te voy a contar lo que hacía Elías. Primero, un día Elías oró en uno de sus devocionales comunes y corrientes. ¿Y saben qué oró? Que no lloviera por 3 años y 6 meses. ¿Cuál es tu oración, hermano, el día de hoy? ¿Qué estás orando? Pero mira el nivel de oración que él tenía. ¿Saben qué también hizo? Se enfrentó a profetas de Baal y los retó para ver quién era el verdadero Dios. Mientras ellos hacían sus rituales, su Dios nunca les contestó. Y lo que tenían que hacer era que se prendiera con fuego un pequeño altar con agua que habían echado. No, ni siquiera un cualquier altar. ¿Y sabes lo que hace Elías? Agarra agua y moja todavía el altar. ¿Qué prende con agua, hermanos? Pero para demostrar que su Dios es real, oró a Dios y dijo: te doy gracias, Señor, porque esto estoy haciendo porque tú me has mandado a hacerlo. Y dice que cayó y evaporizó todo el agua y se prendió fuego. Y a todos estos profetas falsos, uno por uno, fueron muertos. ¿Sabes qué más hizo Elías? Oró para que una mujer pudiera dar a luz. No tenía hijos. El niño muere después de años. Y Elías ora para que el niño resucite. Y ahí ves una de las historias de resurrecciones en el Antiguo Testamento. Todos dirían: oye, qué bueno es Elías, ¿no? ¿Quién quiere ser como Elías? Todos dirían: yo, orar, estar ese ímpetu. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Viene una mujer y lo amenaza de muerte. Y él es correteado por toda su región. Y mira lo que sucede. Acompáñame a esta cita, 1 Reyes 19:3-4. 1 Reyes 19:3-4 dice: cuando Elías supo esto, se asustó tanto, porque eso es lo que hace el temor, ¿no? Que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante de Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería, ¿qué hice? Morir. Y le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. El hombre se quería morir. ¿Cuántas veces habrás pensado tú eso, no? Señor, yo no aguanto más con la situación, con mis hijos, con la parte económica. Yo no puedo más. Y esas son las decisiones que toman mucha gente que se lanza. Y cuando alguien ya tiene un indicio de que se quiere matar, ojo, presta atención. Chicos, yo les he contado, mi esposa trata estos casos todo el tiempo. Y tuvimos la oportunidad de advertir a varias personas, pero a los padres les llegó altamente esto. Y hoy en día su hijo es sepultado. Hace poco, este año, una de las personas que yo más quería, que yo le dije: ten cuidado, él ya ha dicho que se quiere, lo ha dicho de broma, ten cuidado. Y una mañana nos llaman por teléfono y nos cuentan que su hijo se quitó la vida en su baño. Y les dijimos: no podemos llegar como pastores a más. Es un trabajo que tienen que hacer los padres. Pero le entró la necedad a los padres y lamentablemente no hicieron nada. No, que se le pase ¿con qué? Una fiesta, que se distraiga. Eso es espiritual, no es emocional simplemente. No saben cómo una madre llora por eso, como un padre se arrepiente. Si hubiera podido retroceder unos años, si hubiera podido entender lo que mi hijo, mi hija me decía, hubiera tomado otra decisión. Cuiden, porque estamos viviendo en uno de los tiempos donde más ansiedad y depresión hay. ¿O no, Claudita? Tú sabes, ella está en trajes. Pero la Biblia, ¿sabes lo que dice? ¿Y sabes lo que me encanta también de Elías? Que Elías no fue a contarle a un familiar simplemente o a un amigo. Él dice que fue delante de Dios. ¿Y quieren saber lo que pasó más adelante?
Bueno, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, hermanos. Pero léalo. Pero me encanta lo que hace Dios. Te lo voy a contar rápido. ¿Sabes lo que mientras Elia le está contando? Me quiero morir, me quiero. Y comienza a llorar, triste. Dice que Dios manda un ángel a acompañarlo. Porque los problemas emocionales afectan nuestra parte física también. Y dice que le prepara a Dios una comida. Me dice, tranquilo, siéntate y come. Tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo. Y Dios le dio la confianza. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando venga ansiedad, depresión, porque no puedes más, busca a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Tú tienes que buscar. Y se lo dice una persona que ha pasado por un tiempo de depresión y ansiedad muy fuerte en su vida. Yo he predicado eso, hermano, alguna vez. Nunca pensé vivirlo. Sí he tenido preocupaciones, estrés, pero depresión y ansiedad, nunca, hermano, pensé vivirlo. Y es una de las experiencias más horribles que me ha tocado vivir. Es horrible. Que tu cuerpo no admita comida, que quieras llorar todo el tiempo, que no quieras escuchar a nadie, que solamente quieres que te abracen y piensan que ánimo, ánimo. No, hermanos. Y me puse a buscar a Dios todos los días, toda la noche, aún llorando. Señor, sácame de acá. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y solo le decía a mi esposa, vente, acompáñame, por favor. Ayúdame a orar, necesito de ti. Y mi esposa estuvo en ese proceso. No, los días me parecían tan largos. Hasta que eso se fue. En una mañana de oración me levanté, me puse a cantar a Dios. No tenía ni ganas de cantar, porque cuando estás con eso no te da ganas de nada, pero tenía que hacerlo. Y recuerdo cuando grité fuerte y dije, vete, ya no más. Grité con todas mis fuerzas. Hermano, sentí que un espíritu se hubiera ido. En verdad, sentí que algo se había ido. Y cuando abrí mis ojos, después de me puse a cantar, a adorar a Dios, a pesar de cómo me sentía, hermanos, sentía que podía ver nuevamente el día. Me tiré un baño y dije, tengo que seguir haciendo lo que tengo que seguir haciendo. Tengo que irme al hospital. Y a partir de ese momento, hermano, cualquier noticia, cualquier cosa no me afectaba. Sentí su paz. Por primera vez entendí que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estaba pasando un problema muy difícil. Era con respecto a mi mamá, creo que la mayoría de ustedes lo saben. Fueron meses en el hospital. Fue muy duro el tiempo, porque no es fácil estar todas las madrugadas en el hospital escuchando a tu madre que llora y no puedes hacer nada. Solamente orando a Dios. Y cuando ves que tu mamá se está recuperando, con todo el agotamiento físico que tienes, te llaman y te digan, vete a despedir porque tu madre se va. ¿Cómo que se va? Si acabamos de conversar, si que nos acabamos de prometer que nos vamos a ir de viaje, si vamos a hacer esto. Señor, ¿por qué? Fueron tanta carga emocional, hermano, que vivimos por primera vez toda mi familia. Pero cuando pasó ese momento, Dios nos entregó su paz y nunca más volvió eso. Ustedes me tuvieron que ver en ese estado, hermanos. La gente que pasa por esto, hermanos, yo pesaba en ese tiempo casi 79 kilos, bajé a 72 kilos. Flaco, no omitía nada y comía, mi cuerpo lo rechazaba. Mi respiración todo el tiempo como te agitas. Es horrible, es horrible. Y yo les cuento eso porque he vivido eso, pero también sé cómo salir de eso. Y era buscando a Dios. No es que yo busqué el primer día y esto se fue. Fue un proceso. Tenía que buscar a Dios. Y como pasó con Elías, Dios me libró. Y es una promesa, Dios te librará. Y te leo la promesa, Salmo 118:5. Salmo 118:5 dice: desde mi angustia clamé al Señor, dijo David, y Él respondió dándome libertad. Libertad, wow, libre. Un hombre que sabía muy bien sobre la depresión y la ansiedad, David. Así que si tú estás pasando por algún momento así, háblalo, dilo, pero busca a Dios todo el tiempo y encontrarás esa libertad que es nuestra promesa. ¿Lo creen?
Amén. Entonces, ¿no creen ustedes, hermanos, que hay gente que necesita escuchar esta palabra? Tú tienes amistades donde yo no voy a llegar. Tú has estudiado cosas en el cual yo jamás podría entrar. Tú has sido capacitado con cosas que nosotros no estamos capacitados. Tú llegas a lugares donde nosotros no llegaríamos. Y si se dan cuenta de algo, y con esto quiero terminar, regálame 2 minutos, escúchame bien. Hay una historia en la Biblia de Pablo predicando a los atenienses. ¿Han leído esa parte? Espectacular, iglesia. Si no me equivoco, se encuentra en Hechos 17. Pero escúchenme, ¿qué pasa? No, sus discípulos de Jesús, Mateo, Marcos, todos ellos no podían llegar a ese lugar. No iban a poder llegar. ¿Por qué? Porque esta preparación con estos señores era muy intelectual. Solo tenía que llegar una persona que fuera tan intelectual como ellos. Y la Biblia dice que Saulo antes, fue preparado por uno de los mejores rabinos, Gamaliel. Yo les he contado un día sobre la educación judía, ¿verdad? Imagínate, Gamaliel era como decir el Einstein hace unos años. Era un hombre importantísimo, muy culto. ¿Y quién más o quién mejor que Pablo tenía que predicarles al mismo nivel a ellos? Entonces, tú has sido preparado para poder llegar a personas con las cuales están a tu alrededor, a tu entorno, que se parecen a ti. Yo igual. ¿Y saben qué pasa? Ustedes saben que los atenienses tenían dioses por todo lado. Los que han sido fans de los Caballeros del Zodiaco saben a lo que me refiero. Tienen dioses por todo, porque ellos no querían descuidar algún dios si por ahí faltaba. Tenían a la diosa de la sabiduría, al dios de la muerte, al dios del cielo, el dios de los mares, y a todo le ponían Dios. Pero ¿saben lo que hicieron ellos como cultura? Si es que en algún momento ellos se olvidaban de algún dios, ellos habían construido un altar. ¿Saben cómo se llamaba su dios? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y cuando Pablo está caminando por Atenas y mirando todos los santuarios que habían construido para cada dios, llega a mirar a este Dios y dijo: esta es mi oportunidad. Y empieza: señores atenienses, veo que ustedes son muy religiosos, ¿no? Y religioso no era algo ofensivo en ese tiempo, sino era como que algo que les daba importancia, lo resaltaba. Y veo que ustedes son personas que no se les escapa ningún detalle, ¿no? Han puesto dioses por acá, por allá. Pero también me he percatado que han construido un altar de un Dios al que ustedes han apodado al Dios no conocido. Pues déjenme decirles lo siguiente: hoy he venido a predicarles sobre ese Dios. Y comienza a predicar de Jesús. Qué espectacular, hermano. Y la Biblia cuenta que hubo gente que creyó y otra gente que se burló, pero hizo lo que tenía que hacer. Y quiero terminar con esto: tú tienes que predicar sobre esta liberación que Dios hizo también con las personas que no conocen a Jesús. Es tu responsabilidad, así para que la disfrutes, pero también para que le prediques. Necesita esa gente escuchar de estas buenas noticias, que ha venido un año de jubileo en el cual Dios dio libertad a su pueblo. Amén. Amén, iglesia. Amén. Entonces ve, y espero que la próxima semana puedas traer a alguien o predicar a alguien durante esta semana. Si Dios te sienta a alguien en tu bus, es por algo. Si Dios te sienta a alguien con un taxista, es por algo. Si Dios te sienta con un compañero de universidad, es por algo. Es por algo, es por algo, es por algo. No dejes de hacerlo. ¿Y saben qué? Así yo conocí a mi esposa. En un instituto le prediqué. Pero no es porque me gustaba. No. Unos piensan: le predicaste porque te gustó, pastor. No, porque cuando yo le predico, yo estaba con otra chica. Y Flor sabe muy bien, yo estaba con otra chica. Pero fue porque Dios me lo ordenó. Y vaya a saber que Dios sabía que esta relación no iba a terminar, y más tarde esa chica que le había predicado iba a convertirse en mi esposa. Prediqué a uno de mis mejores amigos, que hoy día, miren cómo es el destino, era uno de mis mejores amigos, que no nos veíamos. Y un día me entero que se va a casar mi cuñada, y me doy cuenta, mi mejor amigo. ¿En qué momento nos fuimos a juntar todo el círculo? Pero así es Dios. Yo oraba mucho por él para que conociera, y hoy en día lo conoce. Predica,
predica. La gente tiene que saber sobre esto.